Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y qué mejor que conversar con alguien que maneja el tema extraordinariamente bien. Majó Durán, bienvenida a Radio Tribuna. Va ella, pa. Va ella, pa, compañera. Un placer acompañarle y un saludo inmenso desde Paraguay a todas las oyentes de Radio Tribuna. Pero qué gusto escucharte en la distancia. Acá hace frío, 1 grado, estamos a punto de llegar a 0 grados y ya estamos arañando para llegar a Navidad. El invierno se va a poner crudo según meteorología, y ustedes por Paraguay con un calorcito hermoso. Curó con 38 más o menos. Nichene, pero 38 ya es mucho, Dios mío. Sí, estamos con una ola de calor terrible. Hoy, afortunadamente, marchamos con un lindo clima y un viento súper agradable, pero tuvimos días de calor muy intenso. Tuvimos temperaturas casi llegando a los 43 grados, con sensaciones térmicas más elevadas. Así que también, además de las violencias como... ¿Sí? ¿Qué pasó? Te escucho. Climático. Sí, yo estaba pensando justo cuando estabas hablando, yo decía, ¿el calor también puede incidir en la reacción alterada de una persona? Sí, también. Vos sabés que cuando miramos los datos de violencia vinculados a los días de la semana en lo que ocurren los hechos de violencia y las temporadas, está bastante asociado, ¿sí? Siempre los números son más elevados cercanos al fin de semana y en temporadas de mucho calor. Claramente tiene algún tipo de relación. Respuestas sociológicas no te sé dar al respecto, pero sí, claramente tiene una relación. Sí, hace unos días estábamos conversando con unas amigas y me decían ellas que habían ido de vacaciones al Brasil, que en el Brasil hacía un calor insoportable y que los niños estaban todos chinchudos, todos nerviosos por el calor, porque el calor de acá y el calor de allá como que difiere, no sé, por la humedad, algo debe ser, pero el calor de acá nosotros aguantamos más que el calor de Paraguay o el calor del Brasil. Y me decía ella, hasta sí, mi esposo además se puso nervioso, me dijo. ¿Quiere decir que el calor también influye? Sí, pero además también la ola de calor que estamos sufriendo en Paraguay, y yo sé que gran parte del Brasil también lo está soportando en estas semanas, es realmente muy, muy fuerte. O sea, tiene un impacto ese calor en la salud, en el bienestar, en un montón de cosas, ¿verdad? Qué tema, qué tema, todo un tema. Y aquí también afecta muchísimo a la salud mental y a la reacción de la gente el estar muy encerrados en época de invierno, por ejemplo. Sí. La agresión familiar también hay mucho. Ahí nos podemos remontar un poco a analizar el efecto que tuvo el encierro en tiempos de pandemia. Te escucho. Se está yendo. Ay, estamos desconectados. Qué pena. Ya se está cortando 2 veces. A ver si podemos reconectarnos. Ya en la salud. ¿Sabes qué? Se está cortando y cortándote. Nos estamos desconectando porque parece que el internet de tu teléfono está bajando. Ya te perdimos. Bueno, decías. ¿Pero ahí me escuchan? Ahora mejor. No, te decía que esa situación de aislamiento y de encierro que mencionás vinculado al clima nos remonta un poco a lo que fue en tiempos de pandemia, y vincularlo con el tema de la violencia, cómo los números crecieron, ¿verdad? Cómo ese lugar de encierro, entre comillas, pero ese lugar personal y privado de las casas terminó siendo como el espacio inseguro y de peligro para las mujeres y las infancias, ¿verdad? Así que sí, tiene toda la vinculación, un efecto sobre la salud mental y sobre las emociones, pero también muy vinculado a la violencia y a la inseguridad para las mujeres.
En Paraguay, ¿cómo está la cosa? En Paraguay, desde el consultorio jurídico feminista, que es el espacio al que yo pertenezco, siempre decimos, Paraguay no tiene un problema legal y normativo. Paraguay tiene un fuerte problema actitudinal a causa de la cultura machista, que es claramente predominante en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, esto tiene un efecto en una naturalización de la violencia. Si bien en los últimos años hemos conseguido, digamos, ponerle nombre y ponerle voz a muchas situaciones de violencia que en Paraguay están sumamente invisibilizadas, y en los últimos años, gracias a la lucha de las mujeres y el movimiento de mujeres que fue creciendo, hemos podido ponerle voz a eso, ¿verdad? Pero aún así los números son muy alarmantes. Quiero hablar de una estadística que no es tan reciente, pero que es la estadística oficial, la encuesta ENSIMUD del Instituto Nacional de Estadísticas, que hoy justamente se reflotó en conmemoración del 25N, y que nos muestra que 8 de cada 10 mujeres paraguayas sufrió algún tipo de violencia alguna vez a lo largo de su vida, ¿verdad? Y eso es fuertísimo, porque somos la mitad y un poco más de la población, ¿verdad? Estamos hablando de que la mitad más uno de la población, de eso, 8 de cada 10, algún tipo de violencia. Y ahí hablamos de las violencias que se entrecruzan también en nuestra vida, ¿verdad? Y por el otro lado, los números vinculados al feminicidio como la forma más extrema de violencia hacia las mujeres. Este 2023 cerramos el mes de noviembre con 40 feminicidios. Es el número más alto de los últimos años desde que tenemos la tipificación penal del feminicidio. Llegamos a un momento en el que teníamos un feminicidio por semana, y si bien estos hechos ocurrieron siempre y estuvieron invisibilizados, y a partir también de que con la ley de protección integral le pusimos nombre a la muerte violenta de las mujeres, eso se empezó a visibilizar y a poner en el debate y a poner en la agenda y a poner en los estrados judiciales también. No hemos nunca llegado a un punto de en un año tener una tasa tan alta, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante tener presente que los casos de feminicidio que han ocurrido este año en Paraguay, al menos el 70% de estos casos, las mujeres que resultaron ser víctimas hicieron todo lo que el Estado paraguayo nos dice a las mujeres que debemos hacer en los casos de violencia, ¿verdad? Siguieron eso que el Estado le denomina la ruta crítica de la violencia: pasar por la comisaría, el juzgado de paz para pedir las órdenes de protección, por la fiscalía, abrir una carpeta de investigación penal, ¿verdad? Y aún así el Estado no ha podido proteger a estas mujeres, ¿verdad? Entonces, la falla estructural y actitudinal que tiene el Estado paraguayo y la posición que ocupa en la agenda pública y en las prioridades, la vida y la integridad de las mujeres claramente no ocupa un lugar prioritario. Y eso es muy preocupante, ¿verdad? Un país en el que también la tasa de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes nos dice que ocurren al menos 5 casos por día, con un subregistro altísimo, con una sociedad que se niega a abordar la educación integral de la sexualidad, satanizando lo que tiene que ver el género, satanizando los discursos de igualdad, ¿verdad? Entonces, estamos como sociedad naturalizando aún más estos hechos de violencia que siguen creciendo, pese a, como te decía, tener toda la normativa de protección, ¿verdad? Porque Paraguay no tiene un problema normativo, tiene las leyes de protección es parte de la comunidad internacional con la CEDAW, Belén do Pará, tiene una serie de recomendaciones internacionales al respecto, tiene las leyes, el Código Penal está tipificado, pero aún así los números siguen creciendo y la respuesta estatal sigue siendo deficiente. ¿Por qué? Porque el tejido social
está roto, está quebrado, ¿verdad? Todavía en las comunidades y en las familias muchas veces se sigue justificando, desde las instituciones siguen cuestionando el accionar de las mujeres para salirse de los ciclos de violencia, siguen cuestionando las acciones que toman las mujeres con relación a cómo tratan sus denuncias, ¿verdad? Entonces tenemos una serie de barreras también vinculadas al acceso a la justicia cuando los casos ya ocurren. Y ni qué decir la gran deficiencia estructural con relación a efectivamente hacer un programa, una política pública de prevención de todos los tipos de violencia, ¿verdad? Entonces, la situación es bastante crítica. Pese a ello, también es muy esperanzador que las mujeres sigan en procesos de empoderamiento. Hoy tuvimos una marcha con muchísimas mujeres diversas en la calle, ¿verdad? Y eso te llena de esperanza también, es decir, no nos callamos más, el silencio ya no es cómplice, ¿verdad? Entonces ese tipo de mensajes y actitudes también son esperanzadoras, sobre todo cuando vemos también colectivos de mujeres muy jóvenes apropiándose de esos espacios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me encantaría, Majo, si podés enviarnos algunos videos, fotos de capturas que hayan hecho hoy en esa marcha para que nosotros podamos compartir con nuestra audiencia en el canal de YouTube de la radio e igualmente en nuestras dos páginas, tribunaabierta.info y desde nuevayork.online. Así es que te damos un fuerte abrazo. Te comparto las fotitos y los videos y también, bueno, siempre a disposición desde nuestro espacio para compartir información, ¿verdad? También a esos números de feminicidio que yo te compartía. Hay mujeres paraguayas asesinadas en el exterior, porque sabemos que este tema de la violencia no es un tema netamente de Paraguay, ¿verdad? O sea, ya lo estamos abordando como colectivo de mujeres como una epidemia mundial, la violación de derechos humanos sin precedentes, ¿verdad? Y tenemos que empezar a abordarlo de esa manera. Indiscutiblemente que sí. Tenemos que unirnos por sobre todas las cosas.